Alumnos, nuevamente con ustedes el profesor Sandro Oporto para compartir el día de hoy un nuevo temita que te va a servir de mucho, ¿de acuerdo? Profesor, ¿qué tema vamos a desarrollar el día de hoy? Hoy hablaremos acerca de la jerarquización de ideas. Jerarquización de ideas, empecemos por analizar ese título. Jerarquización es sinónimo de ¿qué palabrita? ¿Puede ser ordenamiento? Sí. Jerarquización, ordenamiento podría ser. Ideas. Profesor, ideas yo lo relaciono con oraciones. Entonces, decir jerarquización de ideas u ordenamiento de oraciones es lo mismo. Ahora, si yo hablo de ordenamiento de oraciones, ¿a qué me estoy refiriendo? Al plan de redacción. Es de lo que hablaremos entonces el día de hoy, sobre el plan de redacción. Empecemos analizando, alumnitos, ¿qué significa la palabra plan? Cada vez que nosotros deseamos lograr un objetivo, necesitamos hacer uso de un plan. ¿Sí o no? Profesor, mi objetivo de repente es ingresar a la universidad. ¿Qué has planeado tú para lograr ese objetivo? Cuando yo escucho plan, lo relaciono con estrategias. El plan son las estrategias entonces que nosotros vamos a utilizar para lograr un determinado fin, un determinado objetivo. Profesor, ¿y qué es redacción? Redacción, de redactar. ¿Qué es redacción? Poner por escrito todo aquello que se pensó con anterioridad. Entonces ya tengo idea de lo que es un plan, ya tengo idea de lo que es la redacción. Vamos a ver. Hablemos de estos ejercicios. ¿Sí? Vamos a dar una definición. ¿Qué es el plan de redacción, profesor? ¿En qué consiste? Mira, el plan de redacción consiste en reordenar. ¿Qué es lo que vas a reordenar? Un conjunto de enunciados. Estos enunciados pertenecen a un determinado tema. ¿De acuerdo? Ahora, ten en cuenta que estos enunciados en estos ejercicios han sido previamente, ¿qué? Desordenados. ¿Cuál es la finalidad? Que tú ordenes toda esta lecturita, todo este texto, para obtener justamente un texto coherente, con sentido. ¿De acuerdo? Muy bien, profesor. Tú sabes que estos ejercicios de razonamiento verbal tienen su propia estructura. Al inicio, siempre vamos a encontrar, ¿qué cosa? El título, profesor. Siempre el título. ¿De acuerdo? El título es el nombre que el autor de alguna manera le va a dar a la redacción desarrollada a continuación. Gracias al título muchas veces, yo sin necesidad de leer los enunciados puedo tener una idea de lo que el autor va a desarrollar. Profesor, entonces, ¿estás tratando de decirme que el título es una especie de resumen? Sí. El título es un ¿qué cosa? Para mí es un resumen. Excelente. Entonces hay que darle la debida importancia al título, ¿ah? A continuación, ¿qué es lo que tenemos? Fíjate, los enunciados, ¿sí? Generalmente 5 enunciados. Ahora, ¿aquí hay un inconveniente? Sí. ¿Cuál, profesor? Estos enunciados no están debidamente ordenados. ¿Quién les va a dar ese orden? Tú. ¿De acuerdo? Ahora, estos enunciados, el autor los puede presentar de dos maneras.
¿En forma de qué? De oraciones. En forma de oraciones, casi siempre, generalmente. O a veces en forma de subtítulos. ¿De acuerdo? Pero como te dije, generalmente es en base a oraciones. Particularmente, el plan de redacción es un texto breve de comprensión de lectura. Es una lecturita. Pero como te dije, esta lecturita, el autor la ha dividido en 5 enunciados. Estos enunciados carecen de orden, carecen de cohesión, carecen de coherencia. Tú le tienes que dar ese orden. ¿Ya? Y luego tenemos ¿qué? Las alternativas. ¿Son alternativas múltiples? Por supuesto. ¿Por qué son alternativas múltiples? Porque 4 trabajan como distractores y una sola va a ser la alternativa que tenga ese orden que yo estoy buscando. Muy bien. Profesor, ¿y estos ejercicios se aplican a la vida diaria? Por supuesto que se aplican a la vida diaria. Mira, nosotros muchas veces cometemos este error. ¿Qué error, profesor? El de desordenar nuestras ideas. ¿Cómo así? Muchas veces cuando estamos demasiado nerviosos, ¿sí? Nos hacen preguntas, nos piden opiniones. Ese nerviosismo provoca que nosotros demos una opinión, hagamos un comentario, pero no de forma clara. Inclusive llegamos a desordenar las ideas. No sé si te ha pasado en el colegio, cuando era el día de las exposiciones, tu turno, a ti te tocó de repente con el grupo de los alumnos más sobresalientes, los más chanconcitos, como decimos nosotros. Y ellos siempre te advertían, no tienes que estudiar, no nos vas a perjudicar, tienes que dar una buena exposición. Llegó el día, llegó la hora, todo va bien, tú sales, caminas, el problema es cuando volteas y ves a todos los compañeros. Y ellos a su vez también te están viendo fijamente. Miras al profesor con una mano el registro, en otra mano con el lapicero rojo. Te dicen empieza. Y tú, lo único que recuerdas es la última parte. En conclusión, los animales se caracterizaron por ser seres que vivieron en el planeta hace miles de millones de años, y los demás integrantes del grupo, ¿qué tienes? No, no es así, ¿qué te pasa? No, y tú sigues hablando. Y mientras hablas, recordaste la mitad de la exposición y te mandas a la mitad. Sigues hablando y por fin logras recordar el inicio de la exposición y te mandas al inicio. Luego le dices al profesor, terminé, y el profesor, ¿te has dado cuenta de lo que has hablado? Y tú, no, profe. Te pones a tu ser, ¿no? Profe, la última oportunidad, como ya recordaste la exposición, ahora sí le vas a dar, ¿qué cosa? Un orden adecuado a tus ideas. Y así podría ponerte yo una infinidad de ejemplos aplicados a la vida diaria. ¿Ya? Muy bien, profesor. Yo no quiero equivocarme en estos ejercicios. Si no nos queremos equivocar en estos ejercicios, entonces es necesario tener en cuenta algunas sugerencias, algunas recomendaciones. ¿Como cuáles, profesor? Voy a empezar con los criterios, ¿ya? Solamente en esta oportunidad vamos a desarrollar 3 criterios que son los más usados en cualquier tipo de examen. Empecemos con el primer criterio, profesor. Fíjate, esperemos que se pueda ver. El criterio de temporalidad o cronológico. Temporalidad, tiempo, cronológico, tiempo. Guarda estrecha relación entonces con el tiempo. Veamos qué dice la teoría. Este criterio es propio ¿en qué tipo de textos? En los textos narrativos. Ya, profesor, el criterio de temporalidad cronológico generalmente se aplica en los textos narrativos, sí. En los cuentos, en las novelas, en las biografías, en las historias, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más dice la teoría?
debe ordenarse según la secuencia natural de los acontecimientos en la línea del tiempo. Es decir, empezando por el pasado y terminando por el futuro. O en todo caso, ir de lo más antiguo a lo más reciente. Ojo, en este primer criterio no hay necesidad de mencionar fechas, años, siglos. Sácate esa idea de la cabeza. ¿En serio, profesor? Por supuesto. A ver, un ejemplito. Mira, nací en la ciudad de Arequipa. Mis estudios los realicé, es un ejemplo que te estoy dando, mis estudios los realicé en el Colegio Salesianos. Los estudios universitarios en la Universidad Nacional de San Agustín. Hoy en día me encuentro trabajando en la ciudad de Lima. Sin embargo, el objetivo es lograr ingresar a alguna universidad del país y ejercer la docencia universitaria. ¿He ido de lo más del pasado y me proyectó al futuro? Sí. En algún momento, alumnitos, ¿te he mencionado años? ¿Te he mencionado fechas? No, porque no hay la necesidad de hacerlo. Veamos otro ejemplito, ¿de acuerdo? Fíjate aquí, siempre el título. Mira, la difusión del café. La difusión del café. Analizo. Ya tengo idea de lo que el autor probablemente pueda hablarme a continuación en su redacción. ¿Sí? Vamos a ver los enunciados. ¡Ojo! La redacción en este tipo de ejercicios de razonamiento verbal solamente podrían pertenecer a textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. ¿Cómo así, profesor? Repito, este contenido en los ejercicios de plan de redacción generalmente se caracterizan, ¿por qué? Porque pertenecen a textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Creo que la cámara está moviéndose mucho. Avísame, hijo. ¿Se ve, verdad? Sí, profesor, se ve. Vamos aquí. Entonces, el título es la difusión del café. Primera idea, recuerda que no están ordenadas, ¿ah? Vamos aquí. Vamos a leer y luego vemos cuál es el orden, ¿ya? Estamos hablando de un criterio por temporalidad, tiempo, ¿ah? Finalmente, es obvio que yo no puedo empezar por la 1, ¿verdad? Finalmente se extendió por Sudamérica y Asia. 2. Segundo enunciado, segunda unidad informativa. A mediados del siglo XVII, los europeos se reunían en las cafeterías para hablar de negocios y política. Mira la diferencia. Aquí me está mencionando, ¿qué siglo? El 17. En la 1 me dice finalmente. Ya tengo idea más o menos, ¿ah? Sigamos leyendo. Más tarde, el café se popularizó en Europa. 4. Africanos y árabes fueron los primeros en conocer el café. Te soy sincero, yo en un primer principio me estaba decidiendo por la 2 para empezar. Pero mira, tuve que leer la 4 para darme cuenta que este es el enunciado más antiguo. Dice, africanos y árabes fueron los primeros en conocer el café, los primeros. Entonces empezamos con el enunciado número 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. No tendría por qué chequear las demás alternativas porque la única que empieza con la 4 es la C. A veces llega así, ¿ah? Sin embargo, vamos a chequearlas, ¿ya? Me voy por la 3. Más tarde, el café se popularizó en Europa. Primero, África
los africanos y los árabes. Luego Europa. Fíjate aquí, la 2, ¿sí? A mediados del siglo XVII, los europeos, mira la continuación, se reunían en las cafeterías para hablar de negocios y política. Y terminamos con la conclusión. Finalmente se extendió por toda Sudamérica y Asia. ¿Te das cuenta? Ese es un criterio cronológico, se relaciona con el tiempo, va del pasado al presente. Sí, profesor. De lo más antiguo a lo más reciente, sí, profesor. O del pasado al futuro también podría ser, ¿no? Perfecto, qué fácil, profesor. Sí, demasiado fácil, demasiado fácil. Luego te voy a dar un secretito que a mí me ayuda particularmente bastante, ¿ya? Vamos aquí, criterio de generalidad. A este criterio también se le conoce como deductivo. Profesor, ¿ese criterio también llega bastante? Por supuesto que llega. Bastante. ¿Qué dice la teoría? Mira, establece que el orden del texto debe empezar por la idea más general y debe concluir con la información más específica. De lo general a lo particular, profesor. ¿Qué método aplicamos aquí? Aplicamos el método deductivo, de lo general a lo particular. ¿Te acuerdas de los tipos de textos? El texto analizante o deductivo, idea principal al inicio, luego las ideas secundarias, algo así, ¿ya? Mira aquí, a ver, leamos, profito, leamos, como que se ha borrado un poquito. ¿Cuál es mi título aquí? ¿Cuál es el título? Las barrancas, albergue natural. Mira, yo he leído el título y tengo una idea de lo que el autor podría desarrollar a continuación. Te he dicho que este contenido, estos 5 enunciados, pueden pertenecer a ¿qué tipo de textos? Fuerte, no te escucho, fuerte. ¿Qué tipo de textos? Muy bien, narrativos. ¿Qué más? Perfecto, descriptivos, estás atento. ¿Qué más? Argumentativos y finalmente, expositivos, correcto. Leamos, dice, mira el título, fíjate en el título. Las barrancas, albergue natural. Gracias al título, entonces tengo una idea de lo que el autor podría explicarme. Pero imagínate que no esté el título. Imaginemos que no hay un título. A ver, 1. Las aves migratorias. Ya, las aves migratorias acuden estratégicamente allí para pasar el invierno. Acuden estratégicamente, dice, allí. ¿Dónde es allí? Si yo no tuviese el título, no tendría ni idea de qué lugar se refiere. Pero como hay un título, yo sé, ¿verdad? Profesor, no podemos empezar por la 1, eso es imposible. 2, las barrancas del cobre, a ver, analizo. Sirven de refugio a una gran variedad de vida animal. Vamos a leer primero y ahí luego analizamos. Pero me gusta la 2. El oso negro, el puma y el venado son sus huéspedes predilectos. Además, unas 400 especies de aves han hecho de las barrancas su hogar temporal. Se dice que el 30% de los mamíferos registrados en México habitan en las barrancas de cobre. Listo, muchachos. Ahora tenemos que ver cuál es la idea general. ¿Cuál es la idea que engloba a todo el contenido? ¿De acuerdo? Profesor, a mí también me gusta la oración número 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. A ver, las barrancas del cobre sirven de refugio. ¿A quiénes? Mira, sirven de refugio a una gran variedad de vida animal.
una gran variedad de vida animal. Entonces la siguiente idea debe guardar relación con el enunciado número 2. Profesor, y si leemos la 5, mira, se dice que el 30% de los mamíferos registrados en México, mira, mamíferos registrados en México habitan, ¿en dónde? En las barrancas de cobre. Parece que es 2.5. A ver, continúo leyendo. Dice de los mamíferos registrados. Fíjate en la 3. El oso negro, el puma y el venado son sus huéspedes predilectos. ¿Sí? ¿Huéspedes predilectos de quién? De las barrancas de cobre. ¿Pero serán los únicos? Acabo de identificar un conector copulativo o aditivo. Mira. Además, unas 400 especies de aves han hecho de las barrancas, del cobre obviamente, su hogar temporal. Y terminamos con la número 1. Las aves migratorias acuden estratégicamente allí. Cuando digo allí, ahora sí sé, profesor, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué? A las barrancas de cobre, para pasar el invierno. Hemos partido de una idea general y luego hemos llegado a ideas particulares. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que la respuesta es la alternativa B. ¿Sí? Es la alternativa que tiene, ¿qué cosa? Ese orden, esa coherencia. Un criterio más, profito, por favor. Por supuesto. ¿Qué criterio? El criterio de jerarquización. Jerarquización. ¿Qué dice la teoría? A ver, veamos. Plantea que la idea de mayor importancia debe encabezar el orden. ¿De acuerdo? El ordenamiento del texto. Seguida, ¿por qué? Por un conjunto de enunciados de menor relevancia. Perfecto, profesor. Un ejemplito. Mira aquí el título. Austerlitz, a ti que te gusta la historia universal. Austerlitz, modelo de batalla. ¿Tengo idea de lo que el autor podría desarrollar? Sí, ese tema lo hice profesor en historia. Recuerdo que ahí se menciona, si no me equivoco, a Napoleón, si es que no me equivoco. A ver, vamos a ver, ojalá que sí. Austerlitz, modelo de batalla. Veamos, leamos el orden que tenemos aquí. Veamos, mis mascotitas. 1. Catalogada como modelo por la maestría en la táctica empleada. 2. Logró pronto su objetivo de cortar en dos el ejército austroruso. 3. Destrozó al enemigo. Murieron 35.000 austrorusos. Austerlitz es una de las mejores batallas de Napoleón Bonaparte. Me gusta mucho la 4. 5. Napoleón simuló una retirada atacando en territorio escogido. A ver, estamos hablando del criterio por jerarquización. De todos estos enunciados, ¿cuál es la idea de mayor importancia? ¿Cuál es el enunciado que debe encabezar la redacción? Yo me voy a mandar con la 4, ¿sí? ¿Qué dice la 4? Austerlitz es una de las mejores batallas de Napoleón Bonaparte. Entonces, ya tengo la idea más importante. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente idea y el resto de ideas debe guardar relación con lo que estoy analizando. Profesor, ahora, después de la 4,
Fíjate en la 1. Mira, Austerlitz es una de las mejores batallas de Napoleón Bonaparte. 1. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es una de las mejores batallas de Napoleón Bonaparte? Mira lo que dice aquí. Catalogada como modelo por la maestría en la táctica empleada. Definitivamente la 1 y la 4 guardan mucha relación. Catalogada como modelo. Mira aquí. Napoleón simuló una retirada, atacando en territorio escogido. Ahora aquí mira, disimuló una retirada. Logró pronto su objetivo, porque dice atacando en territorio escogido. Logró pronto su objetivo de cortar en dos el ejército austroruso. ¿Y qué se consiguió? Destrozó. La consecuencia, al enemigo murieron 35.000 austrorusos. ¿Cuál es la respuesta, profesor? La alternativa que tiene el orden adecuado tendría que ser la E. 4, 1, 5, 2, 3. Entonces no es tan difícil. Mira, yo te sugiero que en estos ejercicios tú te enfoques en reconocer qué cosa, la idea principal. Y tú sabes que una idea principal generalmente se caracteriza porque tiene la forma de una oración bimembre clásica. Es decir, la idea principal debe tener un sujeto, debe tener un predicado y el predicado debe tener un verbo. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Y las demás ideas secundarias van a girar en torno a esa idea principal. Por ejemplo, aquí, Austerlitz es una de las mejores batallas de Napoleón Bonaparte. Sujeto, Austerlitz. Predicado, es una de las mejores batallas de Napoleón Bonaparte. Verbo, es. Y me pregunto por qué. ¿Por qué el autor menciona eso? Y busco la alternativa, el enunciado que me dé respuesta. No es difícil, solamente enfócate en reconocer la idea principal. Eso te va a ayudar también bastante, bastante. Profesor, ¿y cuándo vas a hablar de la idea principal? Pronto, ¿ya? Te voy a mandar un videito. Por eso, suscríbete, por eso dale like a este canal, para enviarte más videitos. Para terminar, tenemos el esquema general para obtener ideas. El esquema general para el plan de redacción también ayuda bastante. Todas estas son sugerencias, ¿sí? Que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es ese esquemita? En primer lugar, fíjate, el antecedente. Vamos a ver un poquito más para aquí la pizarra. Lo bueno es que esta pizarra es movible, ¿no? El antecedente. Cuando digo antecedente, antes de. Ya, profesor. ¿A qué te refieres? Me refiero a la presentación. ¿Me refiero a qué? A la introducción. Presentación o introducción del tema, sin definirlo. Ojo, Muchas veces el autor en algún enunciado solamente me presenta el tema, hace una introducción al tema, pero en ninguna parte lo define. A veces sucede eso. El antecedente, la presentación, la introducción, ¿da lugar a qué? A la definición, profesor. A la definición. Ojo, existen dos tipos de definición. La definición etimológica y la definición actual. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Definición etimológica. ¿A qué me refiero con definición etimológica, hijo? ¿A qué me refiero? Ya, profesor, la definición etimológica. ¿Te refieres al origen? ¿De qué? De la palabra. Por supuesto. Y definición actual, profesor, ¿te refieres a la definición propiamente? ¿Qué cosa? Propiamente dicha. Un ejemplito. Voy a presentar mi tema. Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy desarrollaremos un asunto demasiado importante para cada uno de nosotros, como lo es
la geografía. ¿He presentado mi tema o no lo he presentado? Sí. ¿Lo he definido o no? ¿No lo he definido? Vamos aquí, definición, ambas definiciones, ¿ya? Como ustedes recordarán, alumnitos, la palabra geografía deriva de dos voces griegas. Geo, que significa tierra, y logo, tratado o estudio. Sin embargo, hoy en día, vamos con una definición actual, ¿ya? Sin embargo, hoy en día tenemos una concepción mucho más moderna, la cual indica que la geografía es una ciencia que se encarga fundamentalmente del estudio de la Tierra. Ah, ya, profesor, qué interesante. Y profito lindo, si por A o B me llegan ambas definiciones, pero en diferentes enunciados, ¿cuál debe ir primero? La definición etimológica. La definición etimológica está por encima de la definición actual. No te olvides de ese detalle, ¿eh? Mira, son detallitos que van a provocar que tú realices un ejercicio correcto, adecuado. Después de la definición, profesor, ya, mira, las definiciones se complementan ¿con qué? Con las características. Profesor, sinónimo de característica, ¿qué es una característica? La característica es una particularidad. Entonces, características, particularidades, peculiaridades. Ya, profito. Y las características, ¿qué es lo que determinan? Determinan los tipos o las clases. Entonces, vamos a desprender ¿qué cosa? La conclusión. La conclusión es la idea que se desprende de todo lo que hemos leído. Entonces, fíjate en este orden. Antecedente, definición, características, tipos o clases y la conclusión que siempre debe ir al final. Profesor, y si por A o B también encuentro un ejemplo, el ejemplo también va al final. Al igual que la aplicación, ¿sí? O la enseñanza. Al final. ¿De acuerdo, muchachos? Excelente. Entonces, nuevamente, antecedente, definición, características, tipos o clases y conclusión. No necesariamente esta estructura, este esquema, lo vas a encontrar en todos los ejercicios, solo en algunos, a veces. ¿Sí? De repente no hay antecedente, de repente solo hay definición y puras características. Eso es muy distinto. O de repente hay una definición en el enunciado número 4 y el autor en el enunciado número 2 menciona los tipos o las clases de ese tema que está desarrollando en el enunciado 4. Entonces, ¿tú qué deduces? Que el autor a continuación debe hablarme de esos tipos que está mencionando. Y yo tengo que reconocerlos. Ahora, hay otra sugerencia que a mí me ayuda bastante, profesor. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es, profito? Rapidito aquí, ¿ya? Tiene que ver con ¿qué? Con los rastros o las pistas que el autor me da. Rastros o pistas, sí. Al inicio siempre el título, siempre. A continuación los enunciados. Voy a colocar aquí 4 enunciados. Ahí están mis enunciados. ¿Sí? Muy bien. Terminé de leer. Tengo una idea vaga de lo que el autor está desarrollando, porque todo está desordenado. Sin embargo, como tú eres mucho más hábil, tienes mayor capacidad, mayor habilidad, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Leíste en el enunciado 1, y en el enunciado 1 hay una palabra clave. Este enunciado gira en base a esta palabrita. ¡Qué raro! Esa misma palabra el autor la menciona en el enunciado 4. Y si yo leo 1.4 tiene sentido. Y en el enunciado 4 hay una expresión que el autor quizá la vuelva a repetir en el enunciado 3. Y si yo leo 1.4.3, interesante, tiene mucho sentido. Y en el enunciado 3 de repente hay otra palabra distinta, que el autor la vuelve a jalar en el enunciado 2. Estas palabras que el autor menciona en el ejercicio o expresiones
son muchas veces rastros o pistas que nos brinda para no equivocarnos. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la teoría, ya estamos listos para practicar. Espero que te haya servido de mucho esta clasecita. Lo hemos hecho de manera resumida por el tiempo. Conmigo, hasta una nueva oportunidad. Gracias.